Em nosso quinto dia de investigações no território peruano, desembarcamos em Cusco. E fomos ao encontro do médico cirurgião Edson Salazar, que mora em Cusco e faz parte da equipe de cientistas internacionais que estão analisando os surpreendentes conjuntos de múmias não humanas descobertas recentemente em Nazca. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Cusco e eu tenho uma visita aqui, uma entrevista com uma pessoa muito especial que talvez vocês já tenham visto, com certeza, devido aos vídeos que estiveram na internet sobre as múmias de Nazca. Aqui ao meu lado está o Dr. Edson Salazar, que trabalhou na avaliação, está trabalhando, auxiliando, nesse trabalho todo de identificação e estudos dessas múmias, o que são e quem são. Então, Dr. Edson, é um prazer tê-lo aqui conosco e eu gostaria muito que você pudesse falar de sua experiência. Mi nombre es Edson Salazar Vivanco, soy médico cirujano y vengo estudiando las momias de Nazca desde el mes de octubre del 2016. Es una experiencia única y dentro de la literatura científica no se encuentra algún tipo de registro hasta la fecha, ¿no? Nuestra investigación principal tiene el objetivo de determinar si efectivamente estas piezas, estas momias que se encontraron son efectivamente reales o se trata de un fraude. En todo caso, nuestras hipótesis se consideran que efectivamente se trata de un ser biológico único, nunca antes descrito dentro de la literatura científica, y estaríamos hablando de un espécimen nuevo con una anatomía propia. Otra hipótesis que es importante, que serían considerados como seres armados, reconstituidos o reconstruidos, pero hay que determinar cuándo y dónde y por qué lo hicieron. Si fue en el tiempo de la cultura misma Nazca, estaríamos pensando de un tributo, un culto o algún homenaje a sus deidades que ellos tenían. Si estaríamos hablando que los mismos nazcas pudieron haber modificado esto en ritual, pero si se considera o se demuestra que esto ha sido elaborado, fabricado, reconstituido o armado en el tiempo moderno, en los últimos 5, 10 o 20 años, se consideraría pues un fraude de una magnitud muy grande, porque el hecho mismo de tener estas momias y hacer una reconstitución, una recreación o armarlas sería tan complicado, porque el radiocarbono que nos da dentro de las momias pequeñas son de 1200 años y la momia grande considerada como María tiene 1800 años. Entonces nosotros hasta la fecha no encontramos algún indicio de fraude. Y ahora una pregunta muy importante: los detractores se refieren a que esta momia ha sido modificada en el tiempo ahora para crear este sensacionalismo, pero hasta la fecha los médicos, los científicos, los radiólogos, todo el grupo científico que hemos podido examinar estas piezas, no encontramos algún indicio de fraude. Ahora recordemos que la momia tiene un radiocarbono de 3 laboratorios distintos que nos botan 1800 años, con un margen de error de 30 años. Entonces, ¿cómo se hace para modificar una momia si todo el tejido se encuentra deshidratado y por el proceso de momificación, por desecación, no se puede? Estamos hablando de un tejido seco. Entonces los detractores se basan o refieren que una mano humana de 5 dedos ha sido modificada en 3, alargándole el número de falanges. Entonces es un tema muy complicado y tiene mucha controversia, porque hasta la fecha nosotros hemos invitado a otros científicos nacionales, internacionales, a que se sumen a la investigación, a que puedan aportar y llegar a una conclusión final, porque recordemos que la ciencia no se basa en una persona o en 2, la ciencia se basa en conocimientos de muchos científicos que podemos llegar por experiencias o por conocimientos propios, llegar a conclusiones finales, y eso es lo que nosotros queremos. Ahora, sería ilógico que nosotros, pensando o sabiendo que es un fraude, invitaríamos a más científicos a que participen. La invitación está hecha y lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. El día de la conferencia que dimos el 11 de julio en Lima, nos expresamos con la verdad, estamos buscando únicamente la verdad. Ahora, estamos hablando de 2 especímenes totalmente diferentes, nuevos, nunca antes registrados dentro de la literatura científica. Estamos hablando de una momia aproximadamente de 1,70 m, con una estructura antropomorfa, bípedos,
y con solo la presencia de 3 dedos en manos, 3 dedos en pies y con 5 falanges, ¿no?, en las manos. Y al mismo tiempo, las momias pequeñas que tienen 60 centímetros son más o menos unas 7 momias que se han podido encontrar, y aparte tienen las mismas características anatómicas, tienen la misma cantidad de huesos, tienen los mismos detalles anatómicos. Y es sorprendente porque el radiocarbono de estos especímenes pequeños de 60 centímetros ha elaborado más o menos de 1200 años, igual con un margen de error de 50 años. Es increíble porque el CAT scan, los análisis de tomografía, han demostrado que es original, no fue manipulado. Entonces, esta tecnología de remontar un cuerpo con 1800 años, no es posible. Podría encontrar que los huesos se tendrían ligado por algo, ¿no? Claro. Tendría quizás metales y así. Sí. Y no tiene, está No perfecto. tiene, no tiene. Anatómicamente perfecto. Anatómicamente hay una correspondencia tanto articular como en la parte estructural. Hasta la fecha, como lo vuelvo a mencionar, no encontramos algún indicio de fraude. Y por eso que nosotros seguimos con la investigación y hemos hecho muchos análisis, hemos determinado que efectivamente se trata de un ser biológico, hemos hecho estudios biológicos, hemos hecho estudios histopatológicos, hemos hecho estudios radiológicos, un estudio de radiocarbono que nos determina la data de tiempo, y efectivamente se tratan de piezas muy antiguas. Muy antiguas. Entonces, dentro del descubrimiento se han encontrado cuerpos efectivamente armados, pero tienen la misma cantidad de años, de 1200 a 1800 años. Y esto también tiene un valor histórico, definitivamente, porque a nivel mundial nunca se ha encontrado un registro como este. Es una novedad, Es una novedad. de una manera o de otra. ¿Ah? Y ¿qué pasa con los estudios del ADN? ¿Eso va a llevar cuánto tiempo? Los estudios de ADN que mandamos, se mandaron a 3 laboratorios distintos. Se mandaron a México, a Rusia y a Estados Unidos. Y dentro de los análisis preliminares que se sacaron, solo pudieron determinar el sexo, que es XX en el caso de la momia María, y no se determinó al 100% el origen biológico. Entonces, el mismo laboratorio nos sugirió mandarlo a otro laboratorio más específico, con mayores, más exquisitos en el tema, claro, en el tema. Y bueno, estamos a la espera, y el análisis demora 5 meses. Y ahora esperamos que los análisis nos lleguen para la quincena de septiembre a más tardar. Y puede ser que sea necesario más muestras y tienen problemas, ¿no? Para conseguir alcanzar más muestras. Nosotros, como consideramos este descubrimiento dentro del patrimonio cultural del Perú y al mismo tiempo de la humanidad, nosotros no queremos lastimar más las piezas, las queremos conservar. Y nosotros sacarle más muestras sería muy complicado. Al mismo tiempo, el gobierno peruano, el Ministerio de Cultura, se ha expresado, pero se ha expresado de una forma negativa. Se ha expresado catalogando que este descubrimiento es un fraude, que es irreal, que no está pasando. Pero es sorprendente porque cómo ellos pueden llegar a una conclusión final sin haber revisado los cuerpos, sin haber visto las evidencias que hemos podido juntar. Entonces, nos parece algo muy raro. Dieron esta opinión, no llegaron a ver, a analizar. Ninguno, o sea, ninguno. hicieron algo como yo creo, no soy un cientista que estoy evaluando. Claro. ¿No? Yo también creo muchas cosas. Estamos hablando nosotros en base de evidencias, sí, claro, definitivamente. Y nosotros en ningún momento lo hemos catalogado como momias extraterrestres, no, jamás. Nosotros lo estamos catalogando como momias no humanas o especímenes no humanos, porque definitivamente no son humanos, porque no tienen las características anatómicas, tanto fisionómicas como en la parte anatómica. No son. Entonces, por ese lado estamos partiendo. Ahora, dentro de las características anatómicas de los seres pequeños de 60 centímetros, tienen la misma cantidad de huesos, tienen los mismos detalles anatómicos, cumplen los mismos patrones anatómicos. Entonces, ¿cómo considerarlo un fraude si se presenta esto? Y es sorprendente este descubrimiento, definitivamente. El punto ahora es hacer lo siguiente, que creo que es el punto científico de los que están desarrollando estos estudios, es decir, no es humano, o sea, se va a poder probar que no es humano en los análisis, pero lo que es, ahora ni importa tanto, ¿no? Lo que importa es decir, no es Homo sapiens sapiens, Claro, no es humano
dentro de la historia de la línea de desarrollo del hombre moderno. Entonces, si no es, ok, podemos probar con estudios que no es. Lo que es, fica para el futuro, pero lo más importante es esta parte ahora, ¿no? Claro. Y como te digo, ¿no? O sea, en este análisis que estamos haciendo en el ADN, estamos buscando la secuenciación del genoma, algo más específico para determinar efectivamente el origen biológico o a qué rama o a qué familia se asemeja o a cuál pertenece. Entonces nosotros lo que queremos hacer es cumplir los protocolos de investigación siguiendo una metodología y llegar a las conclusiones finales. Pero hasta la fecha lo que nosotros hemos podido estudiar con científicos de diferentes partes del mundo, de Rusia, Estados Unidos, México, Francia, Perú, hasta la fecha no encontramos ningún indicio de fraude y esto nos anima a seguir con la investigación, invitar a muchos científicos, tanto nacionales e internacionales, a que puedan sumarse a esta investigación y participar para aportar definitivamente. Ahora, nos catalogan que nosotros tenemos las momias. No, las momias las tiene, bueno, es el descubridor, el señor llamado Mario, el huaquero que se le conoce. Este señor, cada vez que él venía al Cusco o en Nazca, nos prestaba las piezas, nos prestaba por 2-3 días y se lo devolvíamos. Entonces nos prestaba y eso ya era así, y continuamente. Y en este proceso que nos ha prestado piezas y le hemos devuelto, estamos hablando de varias piezas que hemos revisado, ¿no? Personalmente he revisado aproximadamente unas 13-14 piezas, dentro de cuerpos armados, o extremidades como las manos o los cuerpos completos, ¿no? Los cuerpos completos, la momia grande y bueno, los 7 pequeños y las piezas, ¿no? 3 manos, unos cuerpos más pequeños que efectivamente se ha demostrado que son armados. Pero como te vuelvo a decir, tiene la misma antigüedad, según el radiocarbono, tiene más de 1200 años. Bueno, efectivamente la momia guaguita que le llamamos tiene una antigüedad igual de 1800 años. Y bueno, estamos a la espera de los análisis de ADN. Y las características que tiene esta momia pequeña, que solo presenta 3 dedos en manos y 3 dedos en pies. Y tiene las características anatómicas que la momia María. Tiene una cabeza amplia, unos órbitas o cavidades oftálmicas amplias, y una cabeza prominente de anterior a posterior, un dolicocéfalo. ¿Ser de la propia María o de repente? Pero lo que nos llama la atención es que solo tiene 3 dedos en manos y 3 dedos en pies, y se asemeja mucho a lo que es la momia María. Entonces estamos a la espera igual del ADN y estamos esperando que sea el hijo de María tal vez, porque se han encontrado juntas las momias. Entonces es una historia sorprendente, la verdad. Tiene para mucho tiempo de investigación, por lo menos con este tema que es tan controversial, ¿no? Exactamente. Por eso mismo, muchas gracias por su trabajo, por el tiempo que nos está dando ahora con una importante entrevista para Brasil, que te van a escuchar con mucho gusto y van a comprender mucho mejor ahora con lo que has dicho sobre este tema que llevará bastante tiempo, pero llegaremos a la verdad. O sea lo que sea, la verdad siempre por delante, ¿no? Es lo que queremos nosotros, expresarnos y llegar hasta el final de esto. Sí, exactamente. Muchas gracias por el trabajo y por todo eso. Muchas gracias y obrigada a todos por estarem aqui conosco e vamos continuar aqui em nosso passeio com mais descobertas. Até mais!